Características importantes del patógeno o toxina. Entre las características generales tenemos que la salmonela es un bacilo gram negativo, hace parte de la familia de las enterobacterias, no es un formador de espora. Los científicos han identificado más de 2.500 serotipos, pero menos de 100 tipos causan la mayoría de las enfermedades humanas. También podemos observar una clasificación de salmonela, en este caso entérica, en subespecies. Hay un total de 6 y nos vamos a enfocar en la primera, la salmonela entérica, subespecie entérica, que hace parte de la clasificación 1. Entre las características importantes del patógeno tenemos las características del crecimiento. En cuanto a temperatura, este microorganismo tiene un crecimiento entre 35 y 37 grados Celsius, abarca un rango mínimo de 7 grados y un rango máximo de 49,5 grados Celsius. Sin embargo, se describe un crecimiento reducido a temperaturas inferiores a 15 grados Celsius. Este microorganismo en temperaturas de congelación puede tener una disminución inicial rápida, aunque en periodos prolongados de almacenamiento de congelación, este microorganismo puede sobrevivir, se mantiene en su periodo de latencia y o inactivo, en cuanto pues digamos que no se tiene como un control post congelación, se puede reproducir mayormente y puede contaminar el alimento. En cuanto al pH, el pH de crecimiento óptimo de la salmonela está entre 7 a 7,5. Sin embargo, el rango de crecimiento como tal del microorganismo es de 3,8 a 9,5. Puede crecer, el crecimiento está determinado por varios factores, pueden ser temperatura, la salinidad, y el tipo de ácido presente. Continuando con las características de crecimiento de la salmonela, tenemos condiciones atmosféricas. La salmonela se clasifica como un anaerobio facultativo, es decir, que puede crecer en ambientes tanto con oxígeno, en este caso serían anaeróbicos, como sin oxígeno, anaeróbicos. Aunque puede sobrevivir sin oxígeno, su crecimiento suele ser más eficiente en condiciones donde el oxígeno está presente. Sin embargo, es un microorganismo que se adapta muy fácilmente de acuerdo a las condiciones que haya en el ambiente. En cuanto a la actividad de agua o AW, la actividad mínima de agua requerida para el crecimiento de salmonela es de 0,94, creciendo óptimamente en una actividad de 0,99. Acá podemos observar una tabla acerca de las condiciones de crecimiento de la salmonela anteriormente mencionados. Tenemos las características que puede ser temperatura, pH y actividad de agua, con su máximo mínimo y con su óptimo crecimiento. Ahora, con las características de sobrevivencia, se sabe que la salmonela crece bien en alimentos, especialmente si tienen un alto contenido de grasa, así como todas las superficies en la industria de alimentos. La habilidad de la salmonela para sobrevivir se debe en parte a su capacidad para responder efectivamente a los cambios medioambientales. Recordemos que es un anaerobio facultativo, así que puede sobrevivir en condiciones de sin oxígeno o con oxígeno. En cuanto a la temperatura, la salmonela puede sobrevivir por largos periodos a temperatura de refrigeración, especialmente en alimentos que tengan grasas. Estudios señalan que pueden sobrevivir por encima de los 5 grados Celsius. En algunos alimentos, especialmente de carnes, parecen tener un efecto protector para salmonela durante procesos de congelación asociados a su contenido de grasa. En cuanto a las características de sobrevivencia, continuamos con la concentración de sal. La salmonela generalmente es sensible a altas concentraciones de sal, un 9%, aunque puede crecer en productos que tengan un 13% de cloruro de sodio. En cuanto al pH, podemos observar una tabla donde podemos ver el pH mínimo que permite el crecimiento de salmonela bajo condiciones óptimas. Tenemos varios tipos de ácidos con su pH mínimo. En cuanto a la patogenia de la salmonela comienza con la ingestión de un inóculo elevado de microorganismos presentes en el alimento. La infección por salmonela depende de diversos factores. Uno es la ingesta de la cantidad suficiente de microorganismos en el alimento. Dos, va en la capacidad para atravesar las barreras defensivas del huésped. Y tres, es la capacidad invasiva del germen. Los mecanismos de patogenicidad con el que la salmonela induce diarrea y septicemia no han sido descritos detalladamente, pero parece ser un fenómeno complejo que involucra diversos factores de virulencia. En cuanto a la virulencia, la salmonela es productora de una enterotoxina lábil al calor. Recordemos que este microorganismo no es productor de esporas. Esta enterotoxina produce pérdida de fluidos intestinales causando diarrea. También esta enterotoxina está estrechamente relacionada funcionalmente, inmunológicamente y genéticamente con la toxina de Vibrio cólera y la toxina lábil al calor con la E. coli patógena. En cuanto a la mayoría de las cepas de salmonela, también producen citotoxinas lábiles al calor que pueden causar daño en la superficie de la mucosa intestinal, generando así los síntomas entéricos e inflamación. Características del alimento. En este caso, el producto de charcutería implicado es una marca de embutidos procesado por una empresa italiana llamada Fratelli Vareta, que hace referencia a un tipo de salami, el cual es catalogado en la norma técnica colombiana 1325 como un producto cárnico procesado, curado, fermentado, madurado y embutido, elaborado a base de carne de bovino o de cerdo o la mezcla de ellos. Dentro de las etapas de producción más importantes, encontramos tres que tienen implicación directa con los procesos de inocuidad. Está el curado, que es la adición de sales o nitritos. Está la fermentación, que es a base de acciones nativas microbianas o controladas, que hace el descenso del pH, y está la maduración, que es un conjunto de procesos químicos y físicos donde se controlan características como la temperatura, la humedad y la ventilación para desarrollar características importantes en el producto.
Existen condiciones que hacen que el alimento tenga una alta probabilidad de ser contaminado durante su proceso de producción. Este tipo de alimentos son fáciles vehículos de infección, ya que están elaborados a base de materia prima cruda. También se ha comprobado que en la carne curada con sal, la salmonela muere a los 75 días y en la masa de embutidos resiste la cocción durante 2 horas. Durante la producción de los embutidos encontramos que en algunas etapas no se hace un control pertinente de algunas condiciones extrínsecas que pueden llegar a favorecer las condiciones de crecimiento y supervivencia del microorganismo, como lo son la temperatura, la humedad y la actividad acuosa. Otro factor influyente es la calidad de las materias primas. Recordemos que la gran mayoría de los animales de abasto público, como lo son las aves, los cerdos y los bovinos, son reservorios potenciales y una fuente de salmonelosis transmitida por los alimentos. La salmonela entérica puede aislarse tanto de animales sanos como clínicamente afectados, y la carne puede llegar a contaminarse en cualquier eslabón de la cadena productiva, bien sea en producción primaria, plantas de beneficio, transporte o plantas de expreses, postes o acondicionadores. Los manipuladores también influyen de manera directa en este proceso. Existen varios factores a tener en cuenta, entre ellos que las materias primas, es decir, la carne proveniente de animales de abasto público, debe venir de plantas de beneficio autorizadas por el INVIMA. Esto no solo nos da la garantía de que los procesos están hechos con calidad, sino que nos garantiza la inocuidad de ese producto. Las plantas de beneficio autorizadas y debidamente vigiladas garantizan la sanidad de los animales y un control también sobre la residualidad de medicamentos, que es otro factor importante y condicionante para el control de la salmonelosis. El transporte de los productos cárnicos hacia las plantas de procesamiento debe garantizar las buenas prácticas de manipulación y conservación de la cadena de frío. Asimismo, estos vehículos deben estar debidamente autorizados por los entes territoriales de salud, tener un concepto sanitario favorable y cumplir con toda la normativa aplicable. Esto también implica que deben cumplir con condiciones de limpieza y desinfección adecuados que garanticen que durante el transporte los productos se mantendrán inocuos. Asimismo, los conductores de los vehículos también deben cumplir con buenas prácticas y estar debidamente capacitados para la manipulación de estos alimentos. Las plantas de procesamiento o acondicionadoras también deben estar autorizadas por el INVIMA y gozar de un concepto sanitario favorable. Esto quiere decir que dan cumplimiento a los estándares de ejecución sanitaria e implementan los programas de saneamiento básico y complementarios que garantizan que los procesos se realicen bajo estándares de calidad e inocuidad, entregando al consumidor final un producto inocuo. Asimismo, también deben garantizar la conservación de la cadena de frío y la implementación de buenas prácticas por parte del personal manipulador, y deben tener muy en cuenta la vida útil de los productos, ya que ellos vienen con una vida útil de las plantas de beneficio y al ser manipulados van perdiendo su vida útil y sus características organolépticas. Efectos en la salud. La mayoría de las personas con infección por salmonela tienen por lo general diarrea acuosa, que puede contener sangre o moco, calambres estomacales que pueden ser severos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, deshidratación, fiebre, pérdida del apetito, o sea, no sentir hambre, y estos síntomas pueden estar entre 6 horas y 6 días después de la infección y suelen durar entre 4 y 7 días. Los síntomas anteriormente mencionados pueden tener ciertas complicaciones, como son diarreas que pueden durar mucho tiempo. En algunas personas con una infección por salmonela pueden tener diarrea incluso por varios meses. También pueden presentar artritis reactiva, que viene siendo un dolor en las articulaciones. Un pequeño número de personas infectadas por salmonela desarrollan esta artritis reactiva. Esta afección puede durar meses o años y puede derivar en artritis crónica. Las personas con artritis reactiva también pueden tener los ojos irritados y dolor al orinar. La artritis reactiva posterior a una infección por salmonela es más común entre las personas de 15 a 35 años. A veces la infección por salmonela puede propagarse a la orina, la sangre, los huesos, las articulaciones, el cerebro u otros órganos internos, provocando síntomas relacionados con esa parte o sistema del cuerpo. Algunos ejemplos de infección fuera de los intestinos incluyen lo que son la infección de la sangre, bacteremia, infección de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal, que es conocida como meningitis, infección del hueso, como osteomielitis, y la infección de una articulación, artritis séptica como tal. Algunas de estas infecciones pueden tener efectos duraderos. En cuanto a los brotes, actualmente el más reciente es un brote por salmonela relacionado con embutidos ocurrido en Estados Unidos en el mes de enero de 2024. La investigación del brote empezó el día 5 de enero, ya que hasta el 3 de enero ya habían 34 personas reportadas infectadas con la cepa en 14 estados. Las enfermedades venían reportadas desde el 20 de noviembre de 2023 hasta el 18 de diciembre del mismo año. Sin embargo, aún faltaba más información demográfica, ya que la enfermedad puede tardar en manifestarse después de la infección entre 3 y 4 semanas. De las entrevistas respecto a los alimentos consumidos, encontraron que el 55% de las personas enfermas habían consumido productos cárnicos de charcutería. Analizando algunos de esos productos nuevos sin abrir, encontraron presencia de salmonela. La siguiente actualización respecto al brote se dio el día 18 de enero de 2024, donde hasta el 17 de enero ya habían 47 personas infectadas en 22 estados. De las entrevistas se concluyó que el 73% de los entrevistados habían consumido embutidos antes de enfermarse. En el laboratorio se identificó salmonela en productos de la marca Fratelli, Beretta y Buceto. Estos productos son retirados del mercado y se alerta a la comunidad. La siguiente actualización se dio el día 15 de febrero de 2024, donde hasta esa fecha ya habían 87 personas infectadas en 30 estados. El 78% de las personas infectadas afirmaban haber consumido embutidos antes de la aparición de los síntomas. Ante eso, todos los productos de la marca Fratelli Beretta son retirados del mercado. La última actualización se dio el 28 de marzo de 2024, donde se culmina la investigación sobre el brote. Se concluye que los productos cárnicos de charcutería de la marca Fratelli Beretta enfermaron a las personas. Se detectaron un total de 104 personas infectadas por salmonela en 33 estados.
El 74% de las personas contaminadas afirmaban haber consumido variedad de embutidos o aperitivos comprados en tiendas como Costco o Sam's. Se determinó que los productos de esta marca estaban contaminados con más de una cepa de salmonela. Todos estos productos fueron retirados del mercado y se recomendó a la población revisar qué productos aún estaban en casa, ya que la vida útil de estos productos es de hasta 6 meses y es importante desecharlos en el caso de que aún contaran con ellos. En cuanto a datos demográficos, la investigación concluyó con 104 casos reportados, 27 hospitalizaciones y 0 muertes en 33 estados. Sin embargo, estos datos son variables considerando que posiblemente existen casos no reportados, ya que existen personas que pueden recuperarse sin atención médica en casa y sin mayores complicaciones. La edad de los infectados variaba entre 1 año y 92 años de edad, con una edad media de 48 años. En cuanto al sexo, los infectados fueron mayoritariamente hombres con un 60% y el 40% restante fueron mujeres. En cuanto a la raza, el 95% de los infectados fueron blancos, el 2% asiáticos y el 1% afroamericanos y el otro 1% nativos americanos. En cuanto a etnia, el 88% de los infectados eran no hispanos y el 12% sí eran hispanos. Respecto a sintomatología, los infectados manifestaron sintomatología de diarreas, vómitos, fiebre, malestar general y calambres estomacales. Los síntomas aparecieron en un promedio entre 6 horas y 6 días después de la ingesta de la bacteria. La recuperación regularmente no requirió tratamiento, ya que esta se dio entre 4 y 7 días desde la aparición de los síntomas. Se recuerda prestar especial atención en niños menores de 5 años y adultos mayores de 65 años o en personas con sistemas inmunitarios debilitados, ya que estas personas pueden experimentar enfermedades más graves que sí requieren un tratamiento especializado. Recomendaciones finales. Al concluir la investigación, se recomendó revisar refrigeradores y congeladores para identificar si algunas personas en sus hogares contaban con productos retirados del mercado. Se recomendó también lavar superficies y recipientes que podrían estar contaminadas por contacto usando agua caliente y jabón. Para los comercios se recomendó igualmente revisar inventarios de posibles productos cárnicos contaminados e igualmente se insistió en la importancia de la limpieza y desinfección de superficies y recipientes. Y tener especial cuidado con otros productos teniendo en cuenta el lavado de manos, utensilios y superficies, la separación adecuada de alimentos como cárnicos, aves y mariscos, así como emplear buenas prácticas respecto a la refrigeración y descongelación correcta de alimentos perecederos. Aclaraciones. Los alimentos retirados fueron productos de varias marcas incluidas Aldi, Beretta, Black Bear, Bussetto, Culinary Tour, Diets Watson, Lidl, Publix y Salumi Artiginala, distribuidas masivamente en almacenes de cadena como Costco y Sam's. Sin embargo, ante estos brotes hay que recordar que pueden ser más comunes de lo que se piensa. En el presente trabajo se referenció al más reciente. Sin embargo, ya se cuentaba con otro antecedente en el año 2021 donde hubo un brote de salmonela vinculado a palitos de salami. También fue multiestatal, tratándose de un brote de 10 estados con 34 casos, 7 hospitalizaciones y 0 muertes, por lo que se recalca la importancia de una adecuada manipulación de alimentos cárnicos o derivados, ya que estos cuentan con un foco importante de infección y crecimiento bacteriano, especialmente para cepas de la salmonela. A continuación, explicaremos la clasificación y priorización del riesgo microbiológico entre salmonela y embutidos en el contexto nacional a través del uso de la herramienta retráctil. La primera pregunta nos dice, ¿cuál es la severidad del peligro? Seleccionamos que es un peligro moderado, ya que requiere intervención médica en la mayoría de los casos. También los pacientes pueden llegar a restablecer sus condiciones de salud sin que esto necesariamente cause la muerte. La justificación es que en el Instituto Nacional de Salud se establece la salmonela como una primera prioridad de inclusión en los planes de programa de vigilancia. También el reporte técnico del año 2016 al 2020 establece que los agentes etiológicos y datos de prevalencia pueden variar según los países, sin embargo, la salmonela siempre va a ser una prioridad. El INVIMA, a través de sus programas de vigilancia, inspección y control, en la resolución 2690 establece que la salmonela es un patógeno de control obligatorio en plantas de beneficio, desposte y acondicionadores. Continuando con la segunda pregunta, ¿qué tan susceptible es el consumidor? Seleccionamos que es general, todos los miembros de la población. En el Instituto Nacional de Salud, en el informe de vigilancia epidemiológica, se establece que la salmonela es considerada como el principal agente bacteriano causante de gastroenteritis, una enfermedad aguda con unas altas tasas de morbilidad y mortalidad que en el mundo afecta en su mayoría a niños menores de 5 años, pero también a toda la población en general. Es muy susceptible las personas inmunocomprometidas y grupos socioeconómicos que viven en hacinamiento. Las fuentes de contaminación son ubicuas, incluye animales, agua, instalaciones, equipos o utensilios donde se manipulen alimentos, y el ser humano también es considerado uno de los reservorios y manipuladores directos e indirectos causantes de ETA. Continuando con la justificación de respuestas, tenemos la probabilidad de exposición al alimento con la tercera pregunta, que es la frecuencia del consumo. Para eso escogimos semanalmente, basándonos con datos estadísticos en los cuales tomamos la encuesta nacional de la situación nutricional del año 2005 y en el año 2010. En el año 2005 estableció que el 10% de la población consume al día 48 gramos, aproximadamente 2,5 salchichas o 5 tajadas de jamón. En cuanto al año 2010, en el caso de los embutidos, solo el 7,6% de los lo consumieron diariamente y el 50,7% semanalmente. Con una distribución por grupos de edad, los escolares entre 9 a 13 años lo consumen diariamente entre el 8,5% y semanalmente en el 56,2%. En los adultos de 31 a 50 años, los embutidos lo consumen diariamente 3,3% y 41,4%. Es decir, podemos observar que el porcentaje mayor de consumo se realiza de forma semanalmente, así que nos fuimos con esa frecuencia de consumo en Colombia.
Para la pregunta 4, proporción de la población que consume el producto, seleccionamos como respuesta algunos con un 25%. Con base en los datos disponibles, la opción algunos, 25%, serían la más cercana. Esto se ve que aunque el 50,7% de la población consume embutidos semanalmente, el consumo diario es bajo, es de 7,6%, y el resto de la población, 41,7%, los consumen con menos frecuencia. La frecuencia semanal de embutidos sugiere que este consumo no es total ni la mayoría, pero es significativo para una parte considerable de la población. Para la quinta pregunta, tamaño de la población consumidora, escogimos el país Colombia con la información de habitantes para el 2024 según información del DANU. Se selecciona Colombia basados en el enfoque de investigación del microorganismo en base a producción y transformación. Además, Colombia tiene una prevalencia significativa de infecciones por salmonela con este patógeno identificado como uno de los causantes principales de enfermedades transmitidas de alimentos en el país. Para la sexta pregunta, probabilidad de contaminación de producto crudo por porción, seleccionamos a veces con un 10%. Dado el contexto de los productos cárnicos crudos y embutidos procesados, la opción que mejor se ajusta es a veces con un 10%. Esta selección se basa en que, aunque la prevalencia de salmonela en algunos productos cárnicos puede variar, estudios muestran que ciertos embutidos y carnes crudas presentan contaminación en un porcentaje que suele estar en un rasgo cercano al 10%. Estudios tomados para poder hacer esa validación y esa comparación mencionan que, de acuerdo pues, a las muestras recolectadas y procesadas, el 22% salían con presencia de salmonela. Otro estudio tomado que se encuentra referenciado también menciona que de las 100 muestras procesadas, solo el 2% salía con presencia de salmonela. Así que, por ende, los valores más cercanos serían a veces con un 10%. En cuanto a la pregunta 7, el efecto del procesamiento sí reduce ligeramente el peligro, partiendo de que existe gran variedad de embutidos comercialmente hablando. De los de mayor consumo son aquellos que vienen crudos o en su defecto precocidos. Sin embargo, en países latinoamericanos como Colombia es bastante común que se consuman embutidos de tipo artesanal, y si estamos hablando del riesgo, hay que considerar que en la mayoría de municipios de Colombia, a excepción de las grandes ciudades, se prefieren embutidos artesanales donde no existe un protocolo de inocuidad establecido a la hora de manipular alimentos. Para las salmonelas se encontró que prevalece hasta un 69,5% en chorizos, carnes frías y embutidos, por lo que ante el procesamiento a nivel industrial existen verdaderos protocolos en seguridad e inocuidad alimentaria. En cuanto a la pregunta 8, sí existe un potencial de recontaminación. Teniendo en cuenta la resolución 2690-2015 para el programa de verificación microbiológica para plantas de beneficio, es posible determinar las cargas microbiológicas permitidas. Sin embargo, existen muchos factores externos que pueden influir en la recontaminación del producto. Uno de ellos, y el más significativo, sería la temperatura, recordando que la temperatura mínima para su crecimiento es de 5,9 grados y la máxima es de 49,5, con una temperatura óptima de entre 35 y 37 grados. La cadena de frío jugaría un papel fundamental. Según la resolución 2674-2013, el transporte de alimentos en cadena de frío requiere de disposiciones legales, condiciones de transporte y otros requisitos del personal manipulador. Sin embargo, en países como Colombia, factores como el estado de las vías, el mantenimiento de los vehículos e incluso la distribución de la carga en los vehículos pueden ser causales del rompimiento de la cadena de frío, lo que se traduce en una posible recontaminación. Otros focos de contaminación podrían ser los restaurantes, distribuidores y manipuladores que no se encuentren capacitados para este tipo de productos. Igualmente, en Colombia existe gran variedad de establecimientos ambulantes de distribución y preparación de alimentos que incluyen a los embutidos, por lo que esto aumentaría el foco de contaminación. Para la pregunta 9, el sistema de control postproceso podría considerarse efectivo y con sistemas confiables implementados. En Colombia se cuenta con normatividad vigente especializada en productos cárnicos y embutidos, como ya se ha mencionado a lo largo de este video. Y de igual manera cuenta con organismos de seguimiento y control como el Ministerio de Salud y entes como el INVIMA que le dan seguimiento a los productos procesados. Cabe resaltar que cada empresa productora cuenta con programas obligatorios por ley implementados que garantizan la inocuidad del alimento durante todas las etapas de producción, almacenamiento, transporte y distribución. Y adicionalmente cuentan con programas de trazabilidad. En la pregunta 10 tenemos que el aumento en el nivel de contaminación por proceso causaría infección o intoxicación al consumidor promedio, pues teniendo en cuenta que la dosis infectiva mínima de la salmonela es mayor a 100 unidades formadores de colonia, por lo tanto, para alcanzar en la mayoría de los casos es necesario un periodo de multiplicación del alimento antes del consumo. Se escoge como opción de respuesta moderado, que es 100 veces el aumento. También encontramos por parte de un estudio clínico de microbiología que la dosis infectiva puede oscilar entre 10 a las 11 bacterias. Los alimentos con alto porcentaje de grasa o proteína protegen a la salmonela de la acidez gástrica, por lo que en estos la dosis infectiva puede ser inferior. En la pregunta 11, el efecto de la preparación antes de consumir, seleccionamos la opción de que la preparación de alimentos de alguna manera reduce el 50% de los peligros. ¿Por qué? En algunos estudios la temperatura a la que es sometido estos productos de embutidos no es lo suficientemente alta en todos los casos para destruir las bacterias patógenas como lo son la salmonela. La infección suele ocurrir por el consumo de alimentos crudos o poco cocinados, también pues por la falta de homogeneidad en el proceso de calentamiento del producto, generando puntos donde la temperatura no alcanza el valor mínimo para destruir microorganismos, el cuales son 70 grados Celsius. En 2020, 15% de los brotes de salmonelosis fueron causados por el consumo de carne y productos derivados. Utilizando la herramienta Risk Ranger encontramos la evaluación del riesgo donde 0 es donde no existe un riesgo y 100 equivale a la mortalidad de toda la población. Encontramos que para la salmonela en embutidos en Colombia hay un riesgo importante de 68. Aquí podemos medir la probabilidad de enfermarse por día por consumidor de interés y la predicción de enfermarse por año en la población de interés. Encontramos que los factores más determinantes de este resultado fueron el riesgo de recontaminación, el efecto de la preparación, el efecto de procesamiento y el control post-procesamiento. Por lo que no es de extrañar la
incidencia que tienen las enfermedades transmitidas por alimentos en Colombia. Dentro de las conclusiones encontramos que es necesario fortalecer los programas de inspección, vigilancia y control en todos los eslabones de la cadena productiva, no solamente en las plantas de beneficio de abasto público que dan origen a las materias con las que se procesan este tipo de alimentos, sino también en las fábricas que se dedican a la transformación y producción de embutidos. Sabemos que los embutidos tienen una gran riqueza de nutrientes, que son factores que ayudan a que este microorganismo crezca y se desarrolle. Los embutidos también están al alcance de todas las personas y son consumidos en un alto porcentaje. Como segunda conclusión, tenemos que la salmonela entérica representa un riesgo significativo en el consumo de embutidos en Colombia. Esto debido a sus características de resistencia y su capacidad para sobrevivir en diferentes condiciones, incluidas las temperaturas de congelación. Así que los embutidos, al ser productos que pueden incluir carne cruda o poco cocida y ser manipulados a lo largo de procesos de producción y distribución, ofrecen un ambiente adecuado para la supervivencia y proliferación de este patógeno si no siguen las normas de higiene adecuadas. En este caso es importante poder tomar las medidas pertinentes en la cadena de producción y suministro, controlando factores ambientales o extrínsecos como temperatura, humedad, que puedan contribuir con la contaminación, activación y crecimiento de dicho microorganismo. También hay que tener en cuenta que los tratamientos térmicos como la cocción en los alimentos es importante verificar que el mismo tenga una homogeneidad en el proceso de calentamiento del producto, para verificar que el alimento en su totalidad alcance el valor mínimo para destruir el microorganismo patogénico.